Censar es obtener datos específicos, en este caso porque hay censos de todo tipo. Hay censos de personas, que es el caso que va a venir, y censos de vivienda, censos de animales, censos de vehículos, de cualquier cosa. Pero en este caso particular es querer saber qué es lo que ocurre en las viviendas. Ahora, no del punto de vista policial, sino que para poder saber y construir una base de datos gigante que permita mejorar las políticas públicas. Y no solamente lo público, porque hay gente que piensa, no, es que lo público no tengo nada que ver con lo público, lo privado también, porque sobre la base de lo que uno obtenga de un censo puede generar lo que se llaman marcos muestrales para poder hacer todas las encuestas que hay intercensales. La encuesta nacional de salud, la encuesta de calidad de vida, la encuesta de la CACEN, todas se basan en datos que estén en datos recolectados de un censo. Ahora, ¿qué es lo que se está usando? Los censos del 2002. Entonces, hay una brecha demasiado grande respecto al 2002 al 2012, así que eso hay que actualizarlo. El censo de vivienda es saber de qué es lo que están elaboradas todas las viviendas de Chile. Ahora se va a producir un gran problema además con los incendios, pero eso tiene que ver con el tipo de construcción, si son ligeras, si tienen techo, de qué tipo de techo, qué tipo de suelo. Entonces, eso es con relación a la vivienda en sí, porque sobre la base de eso le va a servir a determinados ministerios para poder tomar políticas. Por ejemplo, en el sur se requiere un tipo de construcción que es absolutamente distinta a la que había en el norte. Pero hoy día estamos con los cruces que allá hay temporales que destruye todo porque las casas son más livianas que las del sur y ahora estamos, bueno, etcétera. Pero ahora lo que interesa también es lo que está dentro de las viviendas, que técnicamente en realidad una vivienda puede contemplar más de un hogar, porque pueden vivir distintos núcleos familiares, digamos. Yo puedo estar casado, mi hijo puede estar casado, puede tener su esposa viviendo la misma vivienda, pero son dos hogares diferentes y eso se censa de manera distinta. Y saber por qué están de allegados, saber las edades de ellos, qué es lo que están pensando. Por ejemplo, también tiene el tema de las personas, de las migraciones. ¿De dónde viene la gente? Es decir, no solamente migraciones extranjeras, sino que migraciones de lugares alejados. ¿Por qué se concentra, por ejemplo, la gran población en la región metropolitana o en las capitales regionales? Que también sigue siendo el mismo problema, porque en el fondo, por ejemplo, nosotros como región de Valparaíso siempre decimos que somos el patio trasero de la región metropolitana, pero a su vez mucha gente, muchas comunas y provincias de la región de Valparaíso dicen que son el patio trasero, que todo se le da a Valparaíso o a Viña, pero quedan postergadas. Entonces, si nosotros tuviésemos información de todos los chilenos y los habitantes de Chile, incluyo los extranjeros, nosotros podríamos tener, digamos, datos relevantes actualizados para poder mejorar las políticas públicas. Para todo. Es decir, uno de repente puede creer que los ingenieros estadísticos son los únicos que se benefician con los datos, pero no beneficiamos todos. Usted como periodista, usted como camarógrafo, a todos nos sirve. Es decir, a lo mejor a un camarógrafo le va a servir menos que a usted como periodista, pero a usted como periodista le va a servir porque en el fondo va a saber dónde está, en vez de después, por ejemplo, hacer estudios por muestreo, que uno llama, sacar muestras aleatorias, yo requiero tener todos los datos de la población completa para poder saber a quién le consulto. Y no, como tiende mal a hacer un periodista, de ir a recolectar, no sé, pues si hay un puente que se está cayendo, le pregunto a dos personas que caminan por el puente, mire, ¿qué le parece el puente? ¿O qué le damos prioridad al puente? Si usa el puente todos los días, obviamente que él va a decir que esa es la prioridad número uno. Pero si quiero tener una información a nivel de comuna, yo puedo preguntar sobre cuáles son las necesidades que tiene y a lo mejor el puente no queda en prioridad número uno, porque objetivamente yo selecciono después una muestra de ese marco muestral que es el censo actualizado, los datos del censo actualizado, para poder yo ir y saber qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que es una responsabilidad ciudadana. Yo cuando le pregunto a personas específicas, a lo mejor a ti o a cualquiera, incluso, no sé, a mi señora, le he preguntado hoy día en la mañana al decano, pero uno coloca así como una cara censista, decir, voy a perder ese día de descanso. No, en realidad todos debiéramos pensar al verde, porque vamos a tener datos bien recolectados, actualizados, para poder después tomar decisiones en conjunto.
Si eso, yo tengo que ser, yo por ejemplo personalmente voy a ser censista porque voy a ayudar a capturar un dato de buena forma, de manera responsable, también es otro tema también. Porque en realidad yo, datos, censos, así, me van a pagar un par de pesos por hacer esto, y ese es un incentivo, y a lo mejor no da tan poca plata, pero en realidad uno no debería hacerlo por la plata, ¿no? Yo creo que debería hacerlo por la necesidad país que hay de tener una base de datos organizada para poder de ahí para adelante empezar a mejorar todas las políticas públicas de este país, que son hartas. Es una pregunta muy técnica, pero distritos censales son agrupaciones que el INE define perfectamente, el CELADE reconoce también perfectamente, en la cual son agrupaciones de viviendas que puede ser la zona urbana, zona rural. Entonces lo que más uno conoce es la unidad como, tal vez como más pequeña en la zona urbana. Si que hay una zona urbana, habla de la manzana censal, que es una agrupación de casas. Y en lo rural, en el otro extremo, se habla de entidades censales, porque no están típicamente sectorizadas, no necesariamente están en calle. Tengan presente que, por ejemplo, todas las comunas de Chile tienen zonas urbanas, pero no todas las comunas de Chile tienen zonas rurales. Valparaíso tiene rurales para el lado de Laguna Verde. Viña del Mar no tiene zonas rurales. Ya, en Santiago, obviamente Providencia, o la comuna de Santiago propiamente tal, tampoco tiene zonas rurales. Entonces, el tratamiento es distinto, es más trabajoso. A lo mejor el censista debiera tener a lo mejor hasta una moto, un caballo, una bicicleta, para poder llegar a todas las viviendas que corresponden a esa entidad censal. Bueno. Un censo abreviado por la catástrofe que quedó, otra catástrofe nacional, con el censo de 2012. El censo de 2012, nosotros estábamos acostumbrados como chilenos a que se nos hicieran censos un día. Entonces todos nos preparamos para dar respuesta en un día. Pero vino este censo que tiene un nombre técnico, no vale la pena, pero se iba a hacer la recolección de datos en varias semanas. Y no sé si yo, por ser el director de la carrera de Ingeniería Estadística o estadístico en general, es que a mí me llegaban todos los problemas que hubo en la práctica. Pero un estudiante nuestro fue censado 4 veces. Ustedes dirán, ¿cómo? Que con un censo de un día eso es imposible, porque se pregunta dónde durmió, y ahí se le pregunta, si yo aparezco a tomar desayuno con mi pareja en otro lado, esa persona, ¿dónde dormí? Fue en el otro lado, así que voy a ser censado allá, y no donde estoy tomando desayuno, o donde me pilló almorzando el censista. Pero lo otro eran varias semanas de recolección de datos, y en consecuencia yo creo que no estábamos preparados psicológicamente o mentalmente para poder entregar información adecuada al censista, ni el censista sabía, y a veces los supervisores tampoco sabían. Entonces se creó no sé cómo llamarlo, digamos, un tornado de respuesta, y no sirve para nada. El mismo INE reconoce que esos datos no pueden ser utilizados para ningún tipo de estudio a nivel país. ¿Y por qué entonces abreviado? Abreviado porque en realidad un censo regularmente incluye, pensemos por hogar, 6 páginas de preguntas, y va a ser abreviado. Se van a considerar menos preguntas, las preguntas que son esenciales para poder tener lo mínimo que requiere los organismos internacionales para ser comparables con otros países también. ¿Qué es un distrito censal? Es una pregunta muy técnica, pero distritos censales son agrupaciones que el INE define perfectamente, el CELADE reconoce también perfectamente, en la cual son agrupaciones de viviendas que puede ser la zona urbana, zona rural. Entonces lo que más uno conoce es la unidad como tal vez como más pequeña en la zona urbana. Si que hay una zona urbana, habla de la manzana censal, que es una agrupación de casas. Y en lo rural, en el otro extremo, se habla de entidades censales, porque no están típicamente sectorizadas, no necesariamente están en calle. Tengan presente que, por ejemplo, todas las comunas de Chile tienen zonas urbanas, pero no todas las comunas de Chile tienen zonas rurales. Valparaíso tiene rurales para el lado de Laguna Verde. Viña del Mar no tiene zonas rurales. Ya,
En Santiago, obviamente Providencia, o Santiago, la comuna de Santiago propiamente tal, tampoco tiene zonas rurales. Entonces, el tratamiento es distinto, es más trabajoso. A lo mejor el censista debiera hasta tener a lo mejor hasta una moto, un caballo, una bicicleta, para poder llegar a todas las viviendas que corresponden a esa entidad censal. No solamente yo quiero comprometerme a ser censista y ayudar a mi país, a mi comuna, a mi región, sino que quiero invitarlo a cada uno de ustedes a que también sea censista y coopere con esta gran base de datos que queremos que sea la mejor posible. No es la base del censo no es de propiedad del gobierno de turno, es del Estado y todos pertenecemos en este momento al Estado de Chile, así que por favor, piensen un poquito, infórmense un poquito. Es relativamente sencillo lo que hay que hacer el día del censo, pero te invito a participar. Por favor, hazlo.